Buenos días a todos. Bueno, yo en primer lugar quería, me parece muy interesante las charlas de Francisco Javier Martín, de Jacobo Llerena y también de la secretaria de Estado, de Sara Gessen. Bueno, pues como presidente del comité técnico, que llevo un año, hace un año relevé a José Manuel Pinazo, pues bueno, lo primero que voy a hacer es un poco pues a agradecer, ¿no?, la atención que se ha hecho a TECIR en cuanto al reconocimiento de nuestro trabajo que hemos hecho en cuanto al COVID, todo el trabajo que llevamos haciendo durante muchísimos años, ¿no?, en el tema de la normativa actual y, bueno, y este reto, ¿no?, este reto que tenemos que hacer ahora en cuanto a colaborar, ¿no?, en esta transición energética que tenemos ahora. Bien, ¿qué sabemos? Lo que nos están diciendo. ¿Qué nos están diciendo? O sea, nos están diciendo que tenemos un cambio importante, tenemos una ola de renovación, una ley de cambio climático, un PNIEC, unos fondos muy importantes de 6.800 millones de euros y con unos objetivos importantes de rehabilitar edificios y viviendas y conseguir unos objetivos claros de eficiencia energética. Todo esto pues, debe ser o debe producir un cambio sustancial en las instalaciones que finalmente pues, tenemos que también llegar a conseguir esta descarbonización en 2050. Esto es lo que más o menos creo que sabemos. Hay cosas que no solo sabemos todos, ¿no? Hay cosas que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, no sabemos el cambio, la velocidad del cambio no la sabemos. Quiero decir, si hablamos de 2050 y que hay que descarbonizar en 2050, quedan 29 años, con lo cual dice, bueno, tenemos tiempo, ¿no? Bien, aunque esa sea la meta, ese sea el objetivo final, lo que todos nos están indicando, y estamos recibiendo señales por todos los sectores, es que no, que esto hay que empezarlo ya. Esto ha empezado ya, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto no es una cosa de descarbonizar para 2050 y ponernos 10 años antes, sino que realmente hay que empezar ya esa transición. Estamos empezando esa transición y seguramente muchas muchas organizaciones, pues empezarán a descarbonizar mucho antes y marcarán ese objetivo de descarbonizar sus edificios y sus instalaciones mucho antes de 2050, con lo cual es algo que tenemos aquí delante. Yo, como echar de menos en todo esto, yo echo de menos la calidad del interior. Echo de menos digamos, lo que el COVID ha puesto de manifiesto, que es la deficiente calidad de aire que tenemos en muchos edificios existentes, los edificios antiguos, no los edificios hechos con el ahorita actual, pero sí creo que el COVID ha puesto de manifiesto, digamos, lo ha puesto más en valor, ¿no? La necesidad de calidad del interior es lo que creo que a mí por lo menos me falta. Es decir, creo que cuando renovemos los edificios hay que hacerlos mejorando la calidad de aire interior a los estándares actuales, aplicando el carácter retroactivo, ya que es un aspecto de seguridad, de salud. Los aspectos de salud deberían tener cierto carácter retroactivo. Es resiliencia prepararnos para una próxima pandemia que la podemos tener a lo mejor en 10 años. Esperemos que no, pero nos dicen que es posible que en 10 años tengamos otra. Por lo tanto, también deberíamos aprovechar este Renovation Wave, este cambio para mejorar la calidad de aire en colegios, en oficinas, en el sector de la restauración, que en todo el sector. Bien, como sector de la climatización, los técnicos, ¿qué hacemos? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué estamos haciendo ya? Yo creo que nosotros sabemos ya bastante de eficiencia energética de las instalaciones, creo que el sector está muy preparado. Creo que sabemos aplicar energías renovables en los edificios, lo estamos haciendo de forma regular. Ya estamos haciendo edificios de consumo de energía casi nulo. Creo que eso son pues cosas que ya estamos haciendo. Hay tecnología, hay equipos eficientes y cada vez sabemos hacer más, no solamente equipos eficientes, sino diseños eficientes, donde equipos eficientes hechos en diseños eficientes con un funcionamiento eficiente, pues realmente disminuirán muchísimo el consumo de la energía. Que no solo se olvide el funcionamiento eficiente de las soluciones. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde está la transformación, ¿no? ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? Que es las oportunidades para el colectivo que nos dedicamos a la climatización. Bueno, pues el reto está en que decir, que tenemos que ir hacia una mucha mayor utilización de las energías renovables a la edificación. No sabemos todavía si el biogás va a ser un vector energético que vamos a poder utilizar, si lo vamos a poder utilizar en toda España, si lo vamos a poder utilizar para calefacción, si se nos van a quedar para las zonas más climáticas. Es decir, eso no lo sabemos, pero que sí que sabemos que va a haber un biogás, pero no sabemos hasta qué punto lo vamos a poder utilizar. Tenemos que integrar las energías renovables, tenemos que autoconsumir. Es decir, no es poner más energías renovables, sino es integrarlas, es aprovechar la generación in situ para consumir in situ. Y en ese sentido las instalaciones pueden hacer mucho, pueden adaptarse a la demanda. Podemos ayudar a la red, tenemos que hacer una gestión de la demanda, hacer un consumo en función de la red, ayudar a ese funcionamiento generalizado. Y ahí es donde podemos ir. Se habla de las TICs, ¿no?
las TICs y la acumulación de energía. La acumulación de energía no solo eléctrica, sino también térmica, con lo cual tenemos que hacer instalaciones que puedan variar su consumo, puedan gestionar la demanda para que hagan que el sistema funcione. Eso es uno de los retos que tenemos, eso no lo estamos haciendo ahora y tenemos que ir ahí. Se habla que el edificio va a ser un hub energético donde se va a incluir el coche eléctrico. Eso todavía no lo estamos haciendo y eso tenemos que ir ahí, ¿vale? A considerar el coche eléctrico dentro del edificio. Y además hay algo más, ¿no? Que es que tampoco estamos teniendo ahora mismo en cuenta en nuestras soluciones la afectación de que se está hablando del medio ambiente, que está la ley de cambio climático, la huella de carbono. No está la huella de carbono en nuestros certificados, no está la huella de carbono en la ecuación de nuestras soluciones y tenemos que añadir esa huella de carbono cuando analicemos las soluciones, que ahora mismo no lo hacemos. Y eso es algo que tenemos que hacer y, por tanto, tenemos el reto que tenemos ahí. Y todo esto tiene que ir a soluciones innovadoras que debemos ser capaces de justificar que esas soluciones innovadoras que pongamos encima de la mesa realmente podemos justificar que vayan a producir esos ahorros económicos, energéticos que tengamos. Y todo eso, por favor, sin olvidar la calidad del aire interior. Bien, ¿para qué está ATECIR? ¿Para qué estamos ATECIR? ¿Para qué está una asociación de 1.500 técnicos, ¿no? ¿Qué puede hacer ATECIR que no podéis hacer los técnicos a nivel individual? ¿Qué hacemos, ¿no? como asociación? Cuando los 1.500 socios y más que deberíamos ser, nos agrupamos en una asociación, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos? Bueno, creo que hemos demostrado que hacemos cosas, ¿no? Con el COVID creo que hemos hecho un papel importante, estamos haciendo un papel importante siempre con la normativa, y ahora en esta transición energética creo que vamos a aportar cosas. El sector requiere metodologías que podamos evaluar de forma correcta la eficiencia energética de cualquier solución que se presente. Y ahí creo que podemos hacer cosas. No deben quedar fuera soluciones técnicas que consigan importantes ahorros energéticos por problemas de carecer de metodologías de cálculo que consigan esa justificación. Las soluciones buenas se tienen que poder implementar. Por tanto, tenemos estos objetivos en cuanto a la rehabilitación energética en los edificios, digamos, a nivel comité técnico. Tenemos que redactar y tenemos que divulgar documentación técnica de las soluciones que vayan tomando más relevancia en esta nueva etapa. Tenemos un papel en cuanto a formación y divulgación técnica a los profesionales del sector durante esta transición energética. Y también tenemos el papel, que se ha dicho ya aquí, ¿no? En cuanto a colaborar con las administraciones, ofreciendo pues, nuestro asesoramiento en este avance, ¿no? de los edificios descarbonizados. Bien, todo esto, además, algo que no estamos haciendo hasta ahora, que vamos a tener también que ponernos en ello, es monitorizar las soluciones, ¿no? Monetariamente, el tema económico, ¿no? Fijaos, tenemos muchos documentos técnicos, llevamos 40 años haciendo documentos técnicos, muy técnicos, y la componente económica nunca la hemos puesto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que poner documentos técnicos que monitoricen las soluciones y que realmente den un valor monetario a las soluciones. Y tenemos que ayudar a vosotros, tenemos que ayudar a los técnicos del sector a convencer. Esta activación de la demanda, se nos ha dicho, ¿no? Que como técnicos tenemos que ayudar a convencer, tenemos que ayudar a activar la demanda y en ese sentido, pues a ATECIR como agrupación debemos también desarrollar documentos, desarrollar documentación, diferentes guías que ayuden a convencer a esta activación de la demanda y esta activación y esta apuesta por la rehabilitación. Bien, quería simplemente, pues, digamos, a nivel comité técnico, pues, un poco pues, manifestar la postura, ¿no? Que también la tenemos publicada, ¿no? A partir de ATECIR, nuestra postura de ATECIR a nivel, digamos, lo que tiene que ver con la rehabilitación. Bueno, y con las mismas, pues vamos a empezar la mesa redonda. Bien, la mesa redonda la hemos titulado El momento actual y las instalaciones del futuro. Intentaremos empezar por el momento actual y luego pues hablaremos de las instalaciones de futuro. Y contamos para esta mesa redonda con Alfredo Garzón Gómez, jefe de servicios de la Subdirección de Eficiencia Energética en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Buenos días, Alfredo. Sí, te veo ahí. Bien, también contamos con Francisco Perucho, de la Junta Directiva de... Buenos días. Buenos días. Sí, ya, yo creo que podéis ya activar los micrófonos. La Junta Directiva de la CEC, yo creo que el papel de los fabricantes también es muy importante. Manuel Gallardo Salazar, presidente de la agrupación de ATECIR Andalucía y director del técnico de Ingeniería IGNO. Ricardo García San José, buenos días. Ricardo García San José, vicepresidente del Comité Técnico de ATECIR. Buenos días.
José Porras, miembro de la Junta Directiva de ATCIR y presidente de MICA. Buenos días. Y por último, nuestro anterior presidente, Miguel Ángel Llopiz, vicepresidente actualmente de ATCIR y director técnico de MDR Inversiones. Buenos días, Miguel. Buenos días, Pedro. Muy bien, pues vamos a comenzar la mesa redonda y, bueno, pues en principio yo creo que, bueno, el programa PRE, sabéis que acaba el 30 de junio, la petición de ayuda del programa PRE. Ya digo, la idea es, antes de hablar, ¿no?, sobre las soluciones futuras, ya que tenemos también que hablábamos algo sobre el momento actual, es, bueno, pues la situación actual, ¿no?, donde ya hay un programa de ayudas a punto de terminar, hay rehabilitaciones en viviendas individuales, viviendas en bloque, sector terciario, rehabilitaciones pensadas en solo envolvente y sistemas, solo sistemas más o menos integrales. Y bueno, pues quería pues hacer alguna pregunta en este sentido, ¿no? Es decir, actualmente, ¿no?, se va a fomentar, yo quería, bueno, empezamos por Alberto Garzón, ¿de acuerdo? Y queremos preguntar, una pregunta es si se va a fomentar la intervención de la instalación térmica de alguna forma, es decir, si se está analizando las ayudas desde el punto de vista de la monetización que estamos hablando, ¿no? El tema de que todo este programa de ayuda realmente sea una inversión, no un gasto. ¿Hasta qué punto se está teniendo en cuenta? Bueno, gracias por invitarme a participar en la mesa. Gracias, Pedro, por la pregunta. Empiezo por la segunda. Actualmente el PRE tiene en cuenta la inversión, o sea, la rentabilidad, inversión, ahorro a la hora de dar las ayudas. La respuesta es que en este caso no, porque el requisito para acceder al PRE no incluye en ningún caso la rentabilidad. Sí que se tiene en cuenta, por supuesto, cuando a la hora de analizar los programas de ayudas, qué proyectos son más rentables, por qué, cómo, para el diseño de futuras ayudas. Y bueno, de hecho, ahora Javier Martín ha presentado las ideas del nuevo plan de rehabilitación que gestiona MITMA, y creo que ahí está recogido bastante bien esa priorización de proyectos más rentables cuando ha descrito que con una misma inversión y mayores ahorros va a disponer de más ayuda. Entonces sí que se tiene en cuenta a la hora de diseñar futuros planes de ayuda. Y cómo se puede priorizar las instalaciones sobre las envolventes, que es la otra pregunta. A ver, hasta ahora el programa PRE lo que ha puesto de manifiesto es que la parte del tejido industrial asociado a la construcción está mejor organizado, y por eso creemos que ha accedido mejor a las ayudas del PRE, porque ha sabido gestionar mucho mejor la demanda y acceder a ellas. Entonces, eso es uno de los puntos que se pretenderán corregir en futuros planes de ayudas. Por ejemplo, el agente rehabilitador, que también ha contado Javier Martín, es una vía importante. Y luego también otras soluciones, programas específicos para rehabilitaciones de instalaciones, que el PRE no es así, pero también creo que MITMA lo está pensando y lo ha puesto de manifiesto Javier. Y bueno, esto en lo que tiene que ver con las ayudas, porque que no es mi día a día, yo no estoy metido en las ayudas, pero bueno, las conozco, claro, porque trabajo en el ministerio. ¿Y qué hacemos también dentro de la subdirección? Pues la normativa, que nos parece fundamental. O sea, la normativa es lo que da estabilidad y da el marco para que todas estas ayudas luego se ejecuten. Entonces, actualmente, bueno, el nuevo RITE que se aprobó este año es el marco actual, y a futuro, como sabéis, estamos revisando el RITE para hacer ya un RITE nuevo, porque este último RITE era la transposición de la anterior directiva, pero el nuevo RITE pues tiene que ayudar a la descarbonización y será una de las patas importantes. Y el RITE, a su vez, se enmarca dentro de la normativa europea, que también sabréis que está revisándose la directiva de edificios, que ahora mismo está la consulta pública abierta hasta el día 22. La Comisión Europea tiene la consulta abierta, y si la veis, ya podéis intuir hacia dónde va a ir esta directiva, que empezará a recoger obligaciones de descarbonización concretas para instalaciones, para el edificio,
va a introducir seguramente los estándares mínimos de eficiencia energética para edificios existentes. O sea, no lo sé a ciencia cierta, pero muy posiblemente empezaremos a ver calendarios de descarbonización de instalaciones o de edificios que ya una vez haya pasado toda esta vorágine de ayudas, pues tendrán que empezar a ponerse en marcha. O sea, que del Ministerio sí que contempláis que realmente la descarbonización no es que sea una cosa que vamos a pensar en 2050, sino que realmente las soluciones descarbonizadas por normativa nos van a llegar. Sí. No inminente, pero no de un día para otro. O sea, yo supongo que esto será perspectiva 2030, más o menos, algo así. Pero sí, no mucho más lejos. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Mira, Miguel Ángel, una pregunta para Miguel Ángel Llopis. Sí, quería preguntarte esto, ¿qué tipo de rehabilitaciones entiendes que se están haciendo o se van a hacer en tu sector? ¿Ves que, o sea, notas en el sector, bueno, el sector oficinas, hotelero, terciario, que hay un interés de la rehabilitación? ¿Veis inconvenientes en la petición de ayudas? ¿Ves trabas burocráticas en la petición de ayudas? Muy bien, Pedro. ¿Me vas a permitir un minuto antes de entrar a contestar a tus preguntas, una pequeña reflexión? El año pasado, cuando hicimos el encuentro, yo tenía el privilegio de presidir a TECIR y fue un momento increíble porque teníamos una pandemia, tuvimos que dar un paso para adelante todos los técnicos. A TECIR, bueno, pues yo, ¿qué voy a deciros? Estuvo comandando una de las acciones que comandó todo esto y fue un momento muy duro, pero muy bonito. Y ahora, escuchando este encuentro, pues la verdad es que es algo encantado, ¿no? Porque pues, yo creo que profesionalmente vamos a entrar en los años más bonitos de mi carrera, ¿no? Porque es un cambio radical, un cambio que solo se vive una vez en la vida. Y bueno, pues yo creo que todos nuestros socios, pues yo creo que es el momento de dar un paso para adelante, ¿eh? Porque yo de verdad he estado escuchando tanto al subdirector como al director y a la secretaria de Estado y estaba encantado, ¿no? Bueno, y ahora a partir de ahí, de este pequeño comentario, pues te respondo, Pedro. Bueno, yo lo primero que voy a hablar únicamente de terciario, como tú has dicho. En este momento, pues estoy representando, vamos a decir, en esta mesa, pues a los que ponen el dinero, ¿no? Entonces, con respecto a tu pregunta, terciario, oficinas, hoteles, yo creo que se juntan dos cosas. Una, entiendo que va a haber menos ayudas. Yo he escuchado que la mayoría de las ayudas, un porcentaje muy grande, van a ser para viviendas, ¿vale? Pero sí que las va a haber también para el terciario. Pero aquí hay otros factores. Hay un factor que la gente todo el mundo está muy obsesionada y con razón por el tema de la calidad de aire. Eso va a provocar también rehabilitación, que se va a juntar al tema económico. Y también las grandes empresas están muy concienciadas con el tema de la sostenibilidad. Es decir, vamos a tener como tres tractores, tanto tractor ayudas, calidad y sostenibilidad. ¿Qué barreras o qué barreras vamos a encontrar? Pues una primera barrera es que la rehabilitación integral es muy complicado. Los edificios están en uso. No todo para que un propietario decida hacer una rehabilitación integral, en ese momento deja de cobrar renta, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de autoconsumo. Yo veo mucha energía fotovoltaica, veo cambios de iluminación, por supuesto, y veo cambios de producción. Lo otro lo veo, pero lo veo en menos caso por lo que os comento, porque son edificios que se cierran para rehabilitar. Y luego también hay otro punto que también he estado por ahí leyendo, que lo que no se va a subvencionar son el cambio de usos. Es decir, eso también va a limitar bastante. A veces se decide un edificio cambiar el uso, pues no lo sé, imaginaros, de un uso de viviendas a un uso terciario. Desde el momento que hay un cambio de uso, desaparecen todas las ayudas. Por lo que yo he podido leer en el PRE, ¿eh? Entonces, bueno, eso sería también una reflexión, que de alguna forma eso va a limitar. Y con respecto al otro, si seguimos puntuando tanto en el PRE el tema del envolvente, pues también nos vamos a quedar fuera los propietarios de terciario de oficinas, porque, por ejemplo, la energía fotovoltaica no puntúa como ella sola, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, en un momento determinado, conocer esas ayudas que se han hablado de eficiencia energética para que, en este caso, en el sector que yo humildemente estoy representando, ver cómo nos llegarían esas ayudas.
Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, creo que es mejor que silenciemos los altavoces, porque creo que hay un poco de retorno, ¿de acuerdo? Porque creo que os he dicho que os conectéis, pero creo que es mejor tenerlo desconectado. Bien, ahora quisiera escuchar, pues eso, que nos comentara la opinión de AFEC, ¿no? De los fabricantes, Francisco Perucho, de AFEC. Sí, también quería también que nos comentarais, ¿no? ¿Qué tipo de rehabilitaciones estáis detectando? ¿Notáis una activación del sector de la rehabilitación? ¿Cómo veis el tema de si el sector se está preparando? Si hay soluciones descarbonizadas. ¿Cómo veis la situación actual? No pensando en el futuro, sino pensando lo que está ocurriendo actualmente. ¿Cómo veis el sector ahora mismo? Hola, buenos días, Pedro. Gracias por la invitación al evento del día de hoy. Yo desde AFEC lo que os diríamos es, sí que estamos empezando a notar que hay un cierto interés por todo lo que es el tema de rehabilitación. Yo creo que todos estamos esperando un poquito a ver cómo van a venir estas ayudas. Yo creo que antes Rafael tocaba un poco el kit de la cuestión, ¿no? Que es cómo van a gestionar las comunidades autónomas estas ayudas. Luego también explicaba Javier anteriormente un punto muy importante, que es cómo vamos a comunicar. Es decir, yo creo que tenemos que hacer las cosas lo más simple posible. Hemos de poder comunicar a todo el mundo cuál es el tipo de ayudas que hay. Hemos de poder establecer un sistema que sea fácil de gestionar, que sea claro, que sea transparente, que no sea muy complejo. A veces tendemos a complicar las cosas, ¿vale? Porque yo creo que estamos ante un momento único en el que no podemos perder ni un solo euro de todos los fondos que nos van a llegar. Entonces, yo creo que estamos en el inicio de la carrera, por decirlo de alguna manera. Yo creo que va a haber una evolución muy importante. Es un poco lo que decías tú, ¿no? Si queremos estar descarbonizados en el 2050, teníamos que haber empezado ayer. Es decir, no podemos dejar esto los últimos 10 años porque el parque es muy grande. Es decir, hablamos de vivienda, hablamos de terciarios, las nuevas viviendas, las nuevas construcciones, no es un problema, pero acá hay un parque muy antiguo y anterior en el que, gracias a tecnologías como, por ejemplo, la bomba de calor, que son sistemas súper eficientes, sostenibles con el medio ambiente y todo esto, que yo os diría es un producto que ha evolucionado mucho en los últimos años y seguirá evolucionando mucho más. Yo diría que la bomba de calor de hoy ha evolucionado mucho respecto a los últimos 10 años, pero es que estoy seguro que la bomba de calor dentro de 10 años no se parecerá nada a la de hoy y será mucho más eficiente y será mucho más sostenible. Y en esa línea tenemos que trabajar todos, básicamente. Es decir, creemos que estamos en un buen momento, creemos que va a empezar realmente a despegar cuando Javier decía que van a comunicarlo ya inmediatamente el tema de ayudas y todo esto, pero hemos de estar preparados para no perder ni una sola oportunidad y, digamos, hacerlo accesible a lo que es todo el mercado. Muchas gracias, Francisco. Bien, y también, bueno, también está en esta pregunta, pues también quería preguntarle a José Porras, digamos, desde el punto de vista de las empresas de servicios energéticos, que cómo estáis viendo actualmente o cómo estáis viendo actualmente, pues, todo este tema de rehabilitación y si veis que el sector se está moviendo, si hay más interés o cómo lo estáis detectando actualmente. También me gustaría que hablarais de las ventajas de lo que estáis viendo y también de las barreras, ¿no? que podrían ser salvables, ¿no? Ya que tenemos un programa que, ya digo, acaba el 30 de junio, pero precisamente el Ministerio lo que nos está preguntando es, oye, ¿cómo hago el próximo programa? Que están diseñando nuevos programas donde podemos aportar cosas, ¿no? Sí, Pepe. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por tu invitación y a Tecir por vuestra invitación a esta mesa redonda. Bueno, nosotros, ¿qué estamos notando en el mercado? Pues estamos notando pues casi nada. En obra nueva sí que se están notando cambios, un porcentaje muy alto de nuevos edificios ya se están haciendo con aerotermia. Tanto el calor como el aire acondicionado, como el agua caliente sanitaria, pues cada vez nos es más raro encontrarnos con edificios con salas de calderas, es decir, que aquí sí que se anotó una evolución, pero ya sabemos que el parque edificatorio nuevo pues supone aproximadamente el 1% del parque edificatorio total, ¿no? Por tanto, esto a lo mejor dentro de 40 o 50 años pues tiene un efecto importante. Luego vemos también algunos cambios también se están haciendo en las viviendas unifamiliares. En viviendas unifamiliares se están haciendo algunas rehabilitaciones de este tipo,
con autoconsumo, con aerotermia, con instalaciones híbridas. Se están haciendo algunas cositas, no muchas, muy poco, es muy residual y muy escaso el número de operaciones que se hacen de este tipo. Y en el sector de la rehabilitación de edificios de mayor enjundia, no sé, comunidades de propietarios o geriátricos o colegios o hospitales, etcétera, ahí nosotros lo que estamos notando es cero. ¿Sí? Nosotros tenemos más de 5.000 edificios entre mantenimiento y gestión energética y todavía no hemos hecho ninguna rehabilitación de este tipo. Por tanto, ahí estamos absolutamente parados. Javier Martín ha dicho que hemos hecho los mejores papeles de Europa, ¿no? Bueno, pues esto de hacer papeles se nos da muy bien, pero la lástima es que esto se quede solo en bonitos papeles, ¿no? Realmente yo creo que hay que hacer algo más. Me comentas de las barreras. Vamos a ver, cuando vamos a hablar de una comunidad de propietarios, por ejemplo, cuando llegamos a la comunidad de propietarios, nosotros al cliente nos pide dos alternativas. Es decir, bueno, pues póngame usted aquí una fotovoltaica y una aerotermia, míreme el tema de la envolvente y póngame también, por lo que llevamos haciendo ya muchos años, más de 30, que es, pues, hágame usted una transformación de mi gasóleo a gas natural, o quíteme estas calderas de gas atmosféricas y póngame unas de condensación, ¿no? Bueno, entonces nosotros le hacemos las dos alternativas, ¿no? Y los clientes, ¿qué es lo que ven? Ven pues los números que les presentamos, y los números nos piden dos cosas: cuánto me cuesta la inversión y cuánto me cuesta la energía. Bueno, pues nada, se lo hacemos. En los costes de inversión, pues tienen un papel muy importante las ayudas, bueno, por supuesto, importantísimo. Y eso, pues, ¿podría mejorarse? Pues sí, pero no lo vemos, es una barrera, al revés. El tema de financiación hoy por hoy no es un problema. Financiación hay. Otra cosa es que esto se haga masivamente y nos encontremos con límites a la financiación, pero hoy por hoy no hay problemas de financiación. Hay dinero razonablemente barato para hacer este tipo de inversiones. Si no hay financiación es muy difícil, porque es muy difícil en una comunidad de propietarios pedir derramas extraordinarias para estas inversiones. Pero bueno, financiación, a verla, hayla. Por tanto, eso no es el problema. ¿Cuál es la barrera que nos estamos encontrando? Pues cuando llegamos a los costes energéticos. Hay que pensar que en un edificio de este tipo, los costes de inversión, si suponemos una vida útil de la instalación de 20 años, los costes de inversión suelen suponer entre el 15 y el 20%, perdón, entre el 15 y el 25% del costo del servicio de calefacción y de agua caliente sanitaria. Los costes de mantenimiento y averías apenas llegan al 5%, y los costes de la energía durante esos 20 años suponen entre el 70 y el 80%. Es decir, se han tomado muchas medidas en los aspectos relacionados con la inversión, pero esto de nuestra tarta del servicio solo supone entre el 15 y el 25%. Sin embargo, en el tema de costes de la energía vamos para atrás. Es decir, hasta el día 1 de junio, pues competía una instalación de aerotermia, competía mal, pero competía algo con una instalación de gas natural. Ahora, pues compite peor. Los números han empeorado. Entonces, si en la parte importante de los números que presentamos a los clientes no hacemos nada, pues esto va a costar. Es muy difícil a una comunidad de propietarios, por ejemplo, que es un cliente muy conservador, muy dado a mantener lo que tiene y a no hacer experimentos, venderle algo que le cuesta más caro que otras alternativas. Es lo que decía Jacobo de monetizar estas inversiones. Pues bueno, a lo mejor monetizamos frente a un gasóleo, y es verdad que se producen ahorros, pero ahí, hoy al día la alternativa del gas es más favorable. El gas también, bueno, pues tendrá que hacer su trabajo, ¿no? El biogás tendrá que evolucionar muchísimo y tener un impacto, no sé qué impacto va a tener esto en el abastecimiento de gas natural.
Y el tema del hidrógeno, pues también, pero claro, estos son cosas que no son de hoy, son cosas que a lo mejor dentro de 5, 8 o 10 años pues empiezan a ser una realidad palpable. Hoy por hoy las alternativas, o al menos como lo vemos nosotros, son esas dos. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Bien, seguimos con... Queremos hablar también del papel de las instalaciones o la parte de ingeniería. Realmente estamos hablando mucho de instalaciones. No que queramos, digamos, decir, digamos, manifestarnos totalmente a favor de la instalación. Evidentemente, nuestro sector son las instalaciones, ¿no? Sino, digamos que la postura es, pues, poner manifiesto y que quede claro, pues eso, que soluciones son más eficientes respecto a otras y que no ganen, digamos, no gane la solución porque tenga un sector detrás que está haciendo muy bien, por lo que sea, sus deberes, como es el sector de la construcción, frente a otras soluciones que en un momento dado puedan ser mejores, ¿no? Al final es un tema de poner en valor donde evidentemente nosotros siempre hemos defendido la mejora envolvente. Pero vamos ahora a las instalaciones. Manuel Gallardo, quería preguntar las instalaciones, bueno, las ingenierías en general. ¿Estáis notando consultas de clientes? ¿Estáis viendo interés en la rehabilitación? Desde el punto de vista de las ingenierías, ¿cómo lo estáis viendo? Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí hay una amalgama de situaciones, ¿no? Pero la realidad, y centrándonos en el terciario, porque en vivienda es verdad que es muy difícil convencer del valor de la ingeniería, ¿no? Pero claro, una comunidad de propietarios es difícil llegar y decir, oye, te voy a hacer un estudio energético del edificio y para eso tienes que pagarme antes, claro. Y si ya es difícil poner de acuerdo una comunidad para que haga la inversión, ni te imaginas la de que se haga un estudio previo de qué hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, el cliente directo en comunidades, en pequeños propietarios, es difícil, ¿no? Yo creo que la ingeniería tenemos que orientarnos más a ser el papel, la pata técnica de la empresa de servicio energético, del nuevo agente rehabilitador, ¿no? Y sobre todo la ingeniería o el ingeniero, digamos, focalizándome en los ingenieros de ATECIR, ¿no? Creo que tenemos que ser el responsable técnico de las soluciones, el que tiene que garantizar, y la palabra garantizar la pongo en mayúscula, ¿no? ¿Qué ahorro voy a conseguir? Porque cuando trabajamos para empresas de servicios energéticos desde la ingeniería, la pregunta no es qué parte es subvencionable, qué no, sino ¿se consiguen esos ahorros que me estás diciendo en el papel? El técnico tiene que garantizar. Para eso ATECIR está haciendo, no solo la documentación que tiene, ¿no? Yo creo, sino todo el papel que desde el comité técnico se está haciendo en apoyar, en dar esa garantía al técnico para que a su vez pueda darle la garantía a la empresa de servicio energético o al rehabilitador de que esos ahorros se van a conseguir. Ya se encargará el rehabilitador de conseguir la ayuda o el porcentaje subvencional que le corresponda, ¿no? Pero nuestra postura tiene que ser la garantía, ¿no? Ser ese responsable, ¿no? Pero aquí, y un poco a lo que decías antes, Pedro, sí estamos viendo ese movimiento del cliente, donde el cliente, sobre todo el gran cliente, ¿no?, de terciario, nos dice, oye, esto va a venir, esta ola viene de subvenciones y tal, ¿cómo tenemos que hacerlo? Hay dos vías, ¿no? Es decir, o espero a que alguien me presente soluciones, o yo, un gran cliente, un gran inversor, un edificio público, nos pide, entre comillas, una auditoría, una evaluación de qué medidas de ahorro son subvencionables y amortizables, ¿no? Bueno, pues en eso sí estamos trabajando bastante. Es decir, en eso sí hay una aluvión, ¿no?, desde los últimos meses de clientes públicos y privados que nos dicen, oye, hacemos un estudio de qué medidas tengo que hacer para que cuando me vengan y me peguen en la puerta de la empresa de servicio energético, yo ya sepa en qué línea quiero mejorar mi edificio. Muy bien. Es verdad que ahí sí estamos teniendo ahora mismo un boom de trabajo como ingeniería. Pero insisto en la responsabilidad, ¿no?, la garantía de la ingeniería, porque es quien va a decir cuánto se ahorra. Sí. Y también la responsabilidad de la ingeniería, lo que antes también decías, Pedro, de cuánto ahorro garantizando una calidad de aire. No nos podemos olvidar de la pandemia, no nos podemos olvidar de que estamos modificando instalaciones que tendrán que cumplir el RITE, por lo menos el RITE actual. Y la mayoría, seamos realistas, no la cumplen. Entonces, ¿cómo ahorrar energía si encima tengo que gastar más en ventilación, en seguridad del usuario? Bueno, pues ahí está el papel de la ingeniería y del ingeniero en hacer ese encaje de bolillos, ¿no?, en hacer ese estudio técnico que garantice y se responsabilice de cuáles van a ser los resultados, ¿no? Muy bien. Gracias, Manuel. Bien, y ya por último a Ricardo García San José.
pues quiero que nos hables esto de las novedades del RITE, estás trabajando también con el grupo del RITE. ¿Qué opinión tienes sobre la exigencia? Fijaos que nos va a venir un rendimiento mínimo, o ya tenemos, ¿no? Un rendimiento mínimo legislado de la instalación rehabilitada. Ricardo. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a estar otra vez con vosotros. Esto respecto a lo del rendimiento, a mí me parece un avance importante. Pero realmente yo creo que si reflexionamos cómo estaba la reglamentación, ya el documento H0 nos lo había puesto. Porque como me estás diciendo que tengo que demostrarte cuál es el consumo del edificio, pues para tener el consumo tengo que hacer una valoración del rendimiento de la instalación. Lo que pasa es que como no estaba por escrito, parece que hemos necesitado que nos den un poco este empujón para decir, oye, por favor, en los proyectos algo que yo creo que ya debía formar parte, pues ahora no nos queda duda de que hay que dejarlo muy claro. Me parece más un complemento imprescindible. Estamos en un momento muy bueno en cuanto a los equipos que tenemos a nuestra disposición. Los reglamentos europeos de diseño ecológico ya han establecido unos límites muy buenos al equipamiento. Pero claro, que el equipamiento sea muy bueno es una herramienta para asegurar que la instalación puede ser buena, pero no es total garantía si la instalación no está bien concebida. Entonces yo creo que este sí es un avance del RITE que lo deja claro y me parece importante. Y una reflexión más en lo que hemos estado comentando hasta ahora. Es que yo creo que había hasta ahora reglamentación que nos estaba induciendo hacia esto, que ahora estaríamos en mejor disposición si, por ejemplo, pues las inspecciones, la IT del edificio lo hubiésemos hecho con rigor, de manera que cuando te viene el momento de decidir voy a hacer una inversión, el estudio ya estaría hecho hace tiempo, y que fuese por lo menos hacia dónde hay que ir. Yo creo que hay que revitalizar esos temas para que luego esto va a tener que ser un continuo. Entonces que las subvenciones las sepamos coordinar mejor, ¿no? Y, o sea, no pararnos ya aquí, sino pensar que hay que arrancar y seguir con estos criterios de trabajo hacia futuro. Y un último punto. Hemos hablado, el que más revuelo ha montado así, lo del contagio individual. También creo que para saber, incluso en línea de lo que ha comentado ahora Manuel, de saber qué es lo que nos pasa y ser garantes a futuro, pues el pedir que las instalaciones tengan ya contagio nos daría una pista de dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias, ahora sí. Por supuesto, gracias Ricardo. Bien, pues nada, vamos ahora a... Ya digo que somos 6 ponentes, con lo cual pues tarda, ¿no? Pero vamos a hablar ahora más bien de las instalaciones del futuro, ¿no? Vamos a intentar hablar sobre el futuro, sobre las, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Cada un futuro, a veces hablamos de futuro, nos hemos hablado de 2050 o 2030, ¿no? Realmente tenemos ahí 2030, pero no podemos olvidar el 2050. Pues quería empezar pues por seguir el mismo orden, ¿no? Podemos preguntar al Alfredo Garzón Gómez. Pues eso, pues ¿cómo veis desde el punto de vista, ya que me estás comentando que estás trabajando más con el tema reglamentario y tal, creo que has comentado antes, ¿no? Es decir, ¿cómo ves la situación de la descarbonización a 2030 y sobre todo el uso de esta sustitución de combustibles fósiles, ¿no? Si ves que se van a marcar plazos de uso de combustibles fósiles, es decir, hay un plazo ya, es decir, ya se puso un plazo en el RITE que advertía que no se puede utilizar combustibles fósiles sólidos a partir de una fecha y, bueno, nos faltarían los líquidos o los gaseosos, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntaros, ¿no? Que desde el punto de vista reglamentario, ¿qué tenéis previsto para 2030? Desde el punto de vista de la descarbonización. Sí, bueno, ahora mismo no hay nada concreto que te pueda decir de qué tenemos previsto incluir en la reglamentación. Primero hay que ver qué nos viene de Europa para saber en qué marco nos movemos, porque podemos lanzarnos a la piscina y a lo mejor nos quedamos cortos. Entonces hay que ver primero lo que viene de Europa. Parece claro que por lo que han hecho otros países y por lo que presenta la Comisión y mueve la Comisión Europea, para edificios nuevos, posiblemente la descarbonización sea una obligación muy pronto. A ver, eso es muy viable y seguramente estará puesto en la directiva de edificios nueva
y como tal tendrá que estar en la normativa española. Pero el desafío que ya han comentado el resto de ponentes es los edificios existentes. Cómo, o sea, si no se mueve el mercado para los edificios existentes, ¿cómo hay que moverlo? Pues primero está la zanahoria, que son las ayudas, y dentro de la administración se tiene mucha fe en las ayudas que van a venir ahora. Pero cuando acaben estas ayudas, pues si el mercado no se ha movido y no hay un mercado sólido que continúe con esta rehabilitación de edificios existentes, tendrá que llegar el palo, que es las obligaciones. Porque si no, no se pueden llegar a los objetivos que se plantean en la Ley de Cambio Climático o el PNIEC. El año concreto no te lo puedo decir, pero porque no lo sé. Porque eso es una decisión política para empezar y una decisión que requiere muchísimo análisis y ahora mismo no está encima de la mesa ponerlo ya, pero sí en RITE fase 2, bueno, RITE fase 2 es el nuevo RITE, el nuevo RITE que estamos trabajando ahora tendrá que incluir seguro cosas sobre edificios existentes y seguro hitos concretos de descarbonización, al menos en edificios nuevos. Está claro que de Europa, sí, parece que de Europa todo lo que está viniendo viene en esa vía, en descarbonizar lo nuevo ya, ¿no? De forma más o menos inmediata. O sea, que no descartas que pueden haber plazos, ¿no? Para dejar de utilizar ciertos combustibles fósiles. No. Por lo que se oye en Bruselas, se va a mover seguro y bueno, claro, tendrá que reflejarse en España igual. Muy bien. Pues nada, seguimos. Pues seguimos con el mismo orden. Miguel Ángel, pues para preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves a medio plazo, ¿no? O a largo plazo también, ¿no? 2030, 2050, ¿no? ¿Cómo ves tu sector, ¿no? ¿Cómo ves la rehabilitación que se puede hacer a 2030, 2050? ¿O cómo te imaginas los edificios para esa fecha? Vuestros edificios. Muy bien, Pedro. Pues yo lo que sí que veo es un poco el usuario pidiendo más información. Es decir, lo que estábamos hablando ahora, mira, ahora estamos en la época del retorno a la oficina. Las grandes empresas están volviendo. El tema, por ejemplo, que ha implicado esta pandemia es que la calidad de aire es fundamental. Eso es lo primero, ¿vale? Y el punto energético va a pasar un poquito lo mismo. Yo creo que ahora cada vez más todo el mundo estamos hablando de los precios, de la energía, del cambio climático. Va a ser un motor de atracción y un motor de que de alguna forma va a hacer ese cambio. Pero igual que te digo esto, en el sector de terciario, oficinas, hoteles, lo primero que veo son pequeñas rehabilitaciones. Yo la rehabilitación integral, como he comentado antes, exceptuando en un momento determinado cambios porque se decida el propietario cerrar el establecimiento, pues no lo veo. Veo más menudeo y esas rehabilitaciones, pues sí, poco a poco. Pero lo que sobre todo es, pues lo que decimos, producción y mucho autoconsumo. Muy bien. Francisco Perucho, sí, te quería preguntar eso, pues cómo lo veis desde ACEC, ¿no? ¿Cómo veis el futuro desde ACEC? ¿Cómo veis el 2030 o cómo veis el 2050? Sí, un poco en línea, pues con por ejemplo con lo que comentaba José Porras, ¿no? Todas las nuevas viviendas y la nueva construcción es tecnología aerotermia, tecnología bomba de calor. Yo creo que una de las características del futuro es cómo vamos a poder evolucionar los equipos para facilitar la rehabilitación de viviendas existentes, que es más difícil, digamos, ciertos tipos de sustitución de tecnologías por las actuales, pero esto es algo que llegará segurísimo, porque como comentaba también Alfredo, es decir, la normativa a nivel europeo nos empuja en esta dirección. Vamos todos en la misma dirección, tenemos todos muy claro que tenemos que llegar a unos límites o a unos objetivos de descarbonización que nos van a imponer o nos vamos a autoimponer de alguna manera para poder hacer este planeta un poquito más sostenible. Y luego también me gustaría mencionar lo que comentaba antes también Miguel Ángel del tema de la calidad del aire interior a raíz de, por ejemplo, de todo el tema del COVID. Es decir, yo siempre digo lo mismo, nos hemos estado preocupando de qué es lo que comemos y ahora nos empezamos a preocupar de qué es lo que respiramos, ¿no? Y es un poquito... Es decir, yo creo que el tema del COVID, el haber estado en casa, toda la sensibilidad que hay ahora
por el tema del aire que respiramos, yo creo que es algo que cada vez se va a ir introduciendo más y más en lo que es, y será uno de los parámetros como la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del aire interior será algo básico en el futuro. Muy bien. Bien, bueno, pues continuando con estas preguntas, ¿no?, sobre cómo vemos esta descarbonización a 2030 o a 2050, pues también pues los que queréis por intervenir, también me gustaría que habláramos un poco de los problemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando los daneses hablan de la descarbonización, les preocupa mucho sustituir todas sus calderas, todas sus cocinas que son a gas y que tienen casas con 2 kilovatios, por decir algo, ¿no?, de potencia contratada, eléctrica contratada, y cómo esto lo pasa a bombas de calor, ¿no? Claro, nosotros, esto va por barrios, ¿no? Nosotros a lo mejor, pues el sur de España y tal, pues no tenemos mucho problema, pero tenemos potencias contratadas muchas veces elevadas por el tema de que a lo mejor tenemos refrigeración o tenemos calefacción eléctrica y tal, pero sí que tenemos zonas de España, determinadas zonas donde no es así, donde en el momento que tenemos calderas y que estas calderas, a lo mejor no tenemos refrigeración, la pasamos a bombas de calor, bueno, toda esta electrificación, pues no sabemos hasta qué punto técnicamente esto va a ser posible o podemos tener problemas que ya digo que puede ser por zonas, que España no es ni mucho menos uniforme y es posible que en el sur no sea una cosa tan problemática, pero que es posible que esta descarbonización y electrificación en otras zonas pues pueda ser más complicado, no sea tan obvio, ¿no?, descarbonizar. Pues Pepe, no sé cómo ves tú este tema de la descarbonización y si estamos preparados para esta descarbonización. Claro que estamos preparados. Incluso en el sector residencial existente se puede poner aerotermia sin problemas de confort. Es decir, eso de que he oído algunas veces de que los edificios con radiadores no se puede poner aerotermia, esto es falso. Se puede poner aerotermia perfectamente y funciona. Y no solo lo sabemos desde el punto de vista de simulaciones y teórico, sino que lo sabemos también desde el punto de vista práctico, quizá no en comunidades de propietarios existentes, donde sí hemos hecho pruebas de potencia y de energía, pero se puede hacer perfectamente. A lo mejor hay que hacer algunos cambios, hay que ampliar horarios, hay que, en vez de mandar agua a 80 grados, se puede mandar agua a 60 grados metiendo el doble de tiempo. No se puede tener 8 o 9 horas en una filomena la calefacción puesta, hay que tenerlo más horas, no hay que dejar los edificios enfrentando. Es decir, hay muchas soluciones para esto. Es decir, incluso nosotros tenemos la experiencia de cuando cambiamos calderas en pleno invierno, pues con 1/3 aproximadamente de la potencia de las calderas nuevas que vamos a poner, manteniéndolo 24 horas, damos servicio aunque el agua no suba de 50 a 55 grados y ya tenemos aerotermias hoy que trabajan hasta 70 grados. Es decir, que todo esto no es decir, desde el punto de vista tecnológico, esto se puede llevar a la práctica. Yo creo que las zonas climáticas que dices, bueno, esto es muy importante. Las zonas D y E, pues hay más calefacciones centralizadas. En las zonas A, B y C, pues o no hay calefacciones o son individuales. Y además ahí el consumo energético es muy pequeño, es decir, son las zonas D y E donde se pueden producir ahorros importantes y donde habría que orientar más las inversiones. En cuanto al futuro, pues yo, ¿cómo veo el futuro? Pues veo en los aspectos de generación de energía, pues mucha aerotermia, mucho autoconsumo, es decir, mucho fotovoltaica, y posiblemente pues irrumpa el biogás y el hidrógeno. Pero esto lo vamos a ver cuándo llega, porque claro, hoy en día los costes de conseguir este biogás y los costes del hidrógeno verde son altísimos. Entonces hoy por hoy esto no se sostiene. Y en cuanto a reducción de la demanda, pues hay dos grandes líneas en las que creo que se va a avanzar. Una es todo lo relacionado con la envolvente, carpintería exterior también, es decir, todo lo relacionado con las pérdidas del edificio, y la individualización de consumos que ha comentado Ricardo. Es decir, es que la individualización de consumos es capaz de reducir la demanda tanto como la envolvente y cuesta como la 8ª parte, ¿no? Entonces, bueno, esos dos aspectos, es decir, generar de una forma que no genere carbono, que no genere CO2 y luego reducir la demanda energética. En este país, en estas grandes instalaciones y en instalaciones centralizadas, hay muchísimo despilfarro.
Entonces el despilfarro, es decir, la energía más barata es la que no consume, no se consume. Es decir, pero como he dicho antes, no es ese futuro lo que más me preocupa más lo que vamos a tardar en conseguir ese futuro. Es decir, o se toman medidas regulatorias en los aspectos de tarifa. Primero, os voy a contar dos peculiaridades de una comunidad de propietarios. Cuando estamos en tarifas pico, en los P1 famosos eléctricos, las comunidades de propietarios están en valle, porque sus habitantes han ido a trabajar, los niños al colegio. Entonces, fijaros qué curiosidad, que te están cobrando P1 cuando el edificio, como hub de consumidor de energía, pues, está en mínimos. Entonces, esto es una curiosidad. Y la otra curiosidad es que el consumo de calefacción y agua caliente sanitaria, según el IDAER, representa 2/3 del consumo de los hogares. Es decir, que de cada 3 kilovatios que se consume en una vivienda, 2 es calefacción y agua caliente y 1 es el resto de consumos eléctricos. Esta es otra cosa a tener en cuenta. Esto es muy importante desde el punto de vista energético. Y hay otro aspecto más a tener en cuenta, y es que la calefacción es muy estacional. Es que la lavadora la ponemos todo el año, el televisor lo ponemos todo el año, y la plancha todo el año, y el frigorífico todo el año. Pero la calefacción tiene un periodo pico, vamos a llamar, en 3 meses, que son diciembre, enero y febrero. Luego tiene unos más llanos, que podríamos decir que son noviembre y marzo, y para usted de contar. Es que un poquito en octubre, casi nada, y un poquito en abril, mayo. Por tanto, con estas características, en mi opinión, habría que hacer pues, algo parecido a una tarifa interrumpible, algo de esto, es decir, para que los vecinos no paguen sus fijos en sus casas y luego tengan que pagar un enorme coste fijo por una instalación que van a usar muy poquito tiempo al año de forma, digamos, intensiva. Y ahí se debería trabajar en esa línea. Yo no digo que baje la electricidad, que ya me gustaría. Pero, hombre, en determinados usos, pues a lo mejor sí hay que hacer, como ya existe en el sector industrial, una tarifa interrumpible, ¿no? Porque estas instalaciones son interrumpibles. Es decir, es que podemos hacer este tipo de cosas. Y con esto la velocidad de generación de la rehabilitación, pero la velocidad de rehabilitación sería enorme, seguro. Es decir, ¿es más cara una aerotermia que una transformación a gas? Sí. Pero a muchos clientes, haciéndole los números bien, se les puede convencer de que el costo energético sería más bajo que con gas, por ejemplo, y el coste del servicio de calefacción de agua caliente les saldría más barato. Esto relanzaría de una forma brutal este tipo de tecnologías. Y si no, pues oye, seguiremos administrando la miseria. Bueno, gracias, Pepe. Bueno, al final realmente has estado hablando ya de forma inmediata, ¿no? Al final es una gestión de la demanda, al final es una acumulación de energía cuando tenemos el edificio 24 horas, es decir, son los retos que tenemos. El que tengamos esta energía tan cara en P1 fomentará tener fotovoltaica, autoconsumir en las instalaciones, porque claro, no tenemos que tener fotovoltaica para dedicarnos a exportarla pagándola a 4 céntimos. Evidentemente lo que tenemos que tener es tener un autoconsumo y consumir cuando tenemos esa autoproducción de energía. Es decir, ahí es donde están los retos. Maximizar, no solamente tener más renovable en el edificio, sino aprovechar esa renovable con una gestión de la demanda. Es decir, ahí es donde es uno de los retos que económicamente harán que las cuentas salgan. Muy bien, sí, pues... Sí, pero las calefacciones no se suelen poner por la noche. ¿No habrá que hacer cambios o habrá que acumular de alguna forma? Bueno, sí, habrá que acumular de alguna complicado. Tenemos que acumular. La acumulación detrás del contador está ahí, o eléctrica o térmica, pero tendremos que acabar acumulando. Bien, Manuel Gallardo, te quería también preguntar cómo lo ves desde el punto de vista técnico, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes mucha experiencia en hospitales, ¿no? En la sustitución de calderas, porque en hospitales es muy habitual tener calderas, ¿no? Por bombas de calor, ¿no? Te voy a decir hospitales, pero bueno, me contestas en lo que te sientas más cómodo, ¿no? Porque yo te conozco más por el tema de hospitales. ¿Cómo es, por ejemplo, la descarbonización de los hospitales a futuro? O ya te digo, o en general las instalaciones que conozcas. Yo te pregunto hospitales porque te relaciono mucho con hospitales, Manuel. Bueno, en ello... Sí, Manuel, sí. En ello estamos, ¿no? Sí, hay hospitales que ya en las nuevas rehabilitaciones, acabamos de terminar un proyecto aquí en Andalucía de
de rehabilitación en donde el uso de caldera es exclusivo como apoyo, como backup para agua caliente sanitaria, porque bueno, tiene otro vector energético que te da seguridad en el edificio. Pero en reducción de demanda y en el valor que aportamos, ¿no? como ingeniería, yo creo que es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta en la parcialización, ¿no? En la digitalización de los edificios, ¿no? El derroche, que antes ha salido la palabra, ¿no? en instalaciones, porque ni los edificios están ocupados como pretendemos que estén ocupados, ni los niveles de ventilación provocan el incremento de CO2 que teníamos previsto, y lo que más ahorran los hospitales, centrándonos, por ejemplo, en hospitales o en edificios de grandes consumos, es el monitorizar, pero no monitorizar, sino el vigilar y el que el técnico que está detrás del monitor sea capaz de analizar, de hacer un análisis correcto de esa demanda y esa parcialización. Yo creo que el futuro, además de la bomba de calor, el autoconsumo, está en la parcialización, en monitorizar y analizar, ¿no? Y yo creo que eso es una parte commissioning, ¿no? que se llama, que creo que es una parte fundamental en el futuro, ¿no? Y que de alguna manera se está dejando de lado, ¿no? Se está obviando, ¿no? Igual que hay tecnologías como la solar térmica o la generación distribuida y la acumulación, ¿no? Que parece que no se lanzan, ¿no? La solar térmica se está como dejando abandonada, ¿no? Porque la aerotermia, claro, ocupa menos, cuesta menos y se mantiene sola, ¿no? Es decir, hay tecnologías que se están abandonando cuando creo que energéticamente son muy interesantes, ¿no? Muy bien. Pues vamos a acabar con Ricardo. Ricardo García San José. ¿Cómo ves, qué trabas ves o qué problemas puedes ver, ¿no? En la descarbonización? No, yo en lo que estáis comentando hasta ahora veía una reflexión que me parece importante. O sea, estamos hablando a 2050. A 2050 yo la forma que tengo de ver es que seguro que va a haber una reforma de la envolvente del edificio, no sé si ahora o dentro de 15 años. Y esa va a estar acompañada seguramente por 2 reformas de las instalaciones, igual incluso en edificios hasta 3. Pues igual no nos tendría que preocupar tanto el orden, sino el objetivo final. Entonces, si se hace ahora la envolvente, bueno, pues la reforma de la instalación será más sencilla si está bien hecha la de la envolvente, porque habrá bajado, digamos, la potencia necesaria. Otro tema es, si pensamos de ese modo y puede que a un plazo, digamos, medio o corto haya otros combustibles renovables, como puede ser el hidrógeno renovable, pues igual una parte de esa demanda también va a ser cubierta no solo por bomba de calor. Entonces, quizá en ciertos usos habría que tenerlo en cuenta. Y yo creo que, yo lo ha comentado Pepe, yo creo que se debiera ir educando al sector a que ya se haga la rehabilitación que se haga, se intente trabajar a menos temperatura más años. Yo creo que la inercia en calefacción, sobre todo, nos puede servir el mismo edificio. Entonces, aunque todavía no se haya hecho, es intentar educar al sector en esta línea, de manera que realmente afrontemos el edificio como es el conjunto, que es envolvente e instalaciones. Y simplemente una puntualización, porque cuando he comentado antes de lo de los contadores, que por supuesto también lo de la individualización, pero lo que yo quería poner ahora de relieve, más que la individualización, es poner ya contadores en la parte central, porque incluso estamos hablando de tener que calcular la eficiencia energética. La mejor forma de calcular la eficiencia energética es tener contaje, o sea, tener contaje de los suministros exteriores y luego tener contajes en producción de realmente cómo estamos utilizando. O sea, entonces sí quería recalcar un poquito lo del contaje central, o sea, de la producción. Sí, la verdad que sí, es algo que acechamos de menos, ¿no? La directiva europea considera como una metodología para estimar ahorros el contaje, mientras que nosotros todo lo llevamos a la certificación, ¿no? Esta justificación de ese 30%, ¿no? de ayudas, nosotros solamente lo hacemos a través de certificación, que cuesta mucho poner en valor ciertas medidas, como decía Manuel Gallardo, ¿no? De la medición, de la supervisión, ¿vale? Evitar derroches, ¿no? Eso está muy bien, pero no lo puedes poner en una ayuda, no puedes poner que en una ayuda gracias a unos contadores de energía vas a poder ahorrar eso. Eso no, porque no tienes metodología para calcular, ¿no? Entonces, ahí el contaje, bueno. Sí, tengo aquí varias preguntas, pero ya por el tiempo vamos a hacer solamente una pregunta, porque no creo que podamos hacer, ya digo, que estamos fuera de tiempo. Y bueno, pues se lo quería preguntar a Francisco Javier Martín. Tengo aquí una pregunta sobre si nos puede decir cuándo está prevista la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética,
que el proceso de información acaba de iniciarse, si sabéis algo de cómo está prevista esta revisión, y luego la concreción legal del RSI, ¿no? Del REDMAT, que hoy ha salido, ¿no? El Smart Readiness Indicator, si creéis que en España vamos a concretarlo, lo vamos a tener pronto, o barajáis plazos del SRI. Sí. Pero creo que Francisco Javier Martín no está. Francisco, sí que lo estaba viendo, ¿no? No está... Tiene el micrófono apagado y la cámara también. No. Un segundo. Pedro, si no te puedo... Alfredo Garzón, me he equivocado yo. Vale. Garzón, estoy mirando, me he equivocado yo. Alfredo Garzón. Iba a decir que yo podía contestar, pero... Perdóname, Alfredo. Sí. Bueno, la directiva de eficiencia... Hablo de la eficiencia energética en edificios. Sí, ¿vale? sí. Es la que he estado hablando. El proceso de consulta pública que es abierto a todos los ciudadanos acaba el día 22 de este mes. Y, bueno, a través de la página web de la comisión todo el mundo puede responder a ese cuestionario y el objetivo de la comisión es que esté aprobada la directiva antes de 2021. A ver si llega. Que en otoño empiece a circular un borrador y, bueno, todo el proceso negociador de la Unión Europea pues se termine en 2021. Y la otra pregunta sobre el SRI. El SRI. Perdón un momento. Entonces, ¿os vais a esperar el RITE a tener la directiva ya aprobada? Vamos a ver al menos el borrador. Porque al menos el borrador para encajarlo. Porque ya sabremos por dónde va seguro la directiva. Y sobre el SRI, que ya se aprobó en 2018 el esquema voluntario. Bueno, en 2018 se aprobó cómo la comisión iba a desarrollar el esquema. La comisión ya lo publicó a final del año pasado. Es un esquema voluntario y en España, de momento, no se tiene contemplado adherirnos, porque creemos que el sistema que debería primar en la digitalización del edificio es el del pasaporte del edificio, que yo creo que es más general y funciona mejor que el SRI. Bueno, creemos, no es una posición mía de la administración. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a dejar aquí la mesa redonda porque ya son las 12, estamos fuera de tiempo. ¿Hay alguna pregunta que intentaremos responder después? Y nada, pues nada, muchas gracias a todos los ponentes por vuestra intervención, ¿vale? A los 6. Y nada, pues con esto concluimos la mesa.